parecer, que es propiamente el objetivo que yo tengo que perseguir con ustedes, animarlos a seguir adelante en este momento histórico en el que la alegría parece desaparecer de los corazones. No es nada secundario que el Papa Francisco en sus documentos principales inicien titulados con el tema de la alegría: Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Gaudete Exsultate. Nosotros los que estamos aquí y somos responsables del caminar de la vida de la Iglesia, de la pastoral, debemos recuperar ese regalo de Dios, de la alegría, del gozo. Por eso animar es mirar con esperanza este presente y este futuro tan desafiante, en el que muchos parecen desanimarse, cruzarse de brazos y decir no se puede. Nosotros queremos fortalecer este ánimo para que también quienes con nosotros comparten la vida cristiana se sientan motivados en este momento. El proyecto global de pastoral lo iniciamos en nuestra conferencia episcopal hace prácticamente 3 años. ¿Cuáles fueron los detonantes de esta necesidad? Primero, la visión, la sensación, los juicios, los criterios que los obispos vemos en nuestro país. Hay una realidad que se impone y no podemos ser ciegos a lo que está pasando en nuestro país, que se resume en un cambio. Hay un cambio que ya no puede ser negado. Ni ustedes ni yo somos los mismos de hace 30 años. Y revisen cada uno qué piensa ahora y qué pensaba hace 30 años, qué siente hoy y qué sentía hace 30 años. Hay un cambio en el cual nosotros también estamos incluidos. Y el segundo detonante fue sin duda la visita del Papa Francisco en el 2016, cuando en la Catedral de México nos hizo una llamada urgente a los obispos de que era necesario un proyecto cualificado de pastoral. Ahí comenzó esta búsqueda que, gracias a Dios, y después de tantos cuestionamientos entre nosotros, de tantas dificultades para unificar lo que queríamos, al final, gracias a Dios, en la pasada asamblea fue aprobado, y este es el documento que ustedes tienen en su mano. Yo voy a ir a lo largo del día dándoles algunas indicaciones para no querer encontrar ahí lo que no tiene y realmente encontrar lo que tiene. La primera cosa que quiero destacar, o las características que quiero destacar de este documento, es que quiere hacer suyas las características del Evangelio y de los Evangelios. Es decir, primero debe tener una característica querigmática. Por eso, el proyecto está centrado en 2 personas y muy importantes para nosotros y para nuestra vida de iglesia: Cristo y María. Esto le da un tono querigmático, personal, interpersonal y desde luego comunitario. Pero esta es la primera característica de este documento, que aborda el proyecto desde las personas: Cristo, María, el pueblo, los fieles, los sacerdotes, los consagrados, los diáconos, los obispos.
en el tema querigmático, el punto fundamental es que el Evangelio tiene que ver con las personas. Primera característica. La segunda, quiere ser apostólico, es decir, queremos los obispos sumarnos a eso. Somos los primeros que debemos dar ejemplo de ella. Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Que el ejemplo de Santa María de Guadalupe nos guíe para responder a nuestro pueblo mexicano con la ternura y la misericordia del verdadero Dios por quien se vive, y que su protección e intercesión nos ayude a conquistar el corazón de nuestra gente, comenzando por las familias y acercándonos a abrazar las periferias humanas y existenciales más urgentes y necesarias. Ya no dejamos pasar los créditos. Bueno, esta es una introducción más o menos que nosotros le presentamos a los obispos en la asamblea para motivar en ese momento. Por eso vieron que comenzó el reloj en el año 17, que fue el año pasado, cuando lo presentamos ante los obispos. Entonces vamos a comenzar en materia. Comenzamos con el texto bíblico que está ahí en el documento. Para seleccionar el texto bíblico tuvimos que escucharnos los obispos. Teníamos unos primeros textos que relatan en el Evangelio el hecho de la redención, la crucifixión del Señor. Pero dado que la característica principal de este documento era querigmática, era necesario tomar un texto que, sin descuidar el hecho mismo histórico de la redención, pudiera transmitir el significado que tiene para la vida de nosotros. Por eso tenemos ese texto que le voy a pedir a alguien que nos haga favor de leer. Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre ustedes por medio de él. Como ustedes mismos saben, fue entregado según determinado designio y previo conocimiento de Dios. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de unos impíos, pero Dios lo resucitó librándolo de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. Dios resucitó a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que ustedes ven y oyen en este momento. En este sencillo pasaje del libro de los Hechos tenemos como aglomerados los acontecimientos que celebraremos, los que vivan para ese año 33, fundamentales de nuestra fe: la crucifixión y muerte, la resurrección, la ascensión y el envío del Espíritu Santo. Todos esos hechos se celebrarán en el año 33.
2000 años de la crucifixión, 2000 años de la resurrección, 2000 años de la ascensión, 2000 años de Pentecostés. Es todo el misterio pascual celebrado en el año 33, porque hablar de la redención lo vamos a ver en la parte doctrinal de modo aislado y puntual. Hay el peligro que no se comprenda bien lo que será el jubileo del año 33. Pero lo más destacable aquí es que además de que señala puntualmente los acontecimientos cristológicos, viene la expresión: todos nosotros somos testigos de ello. Este es el carácter querigmático. El que anuncia la muerte y la resurrección del Señor, la anuncia como testigo y tiene que ser capaz de pasar de la crónica a la vida que se transmite por la predicación. Un poco el ejercicio de Maús. Recuerdan que los discípulos, su primera versión de los hechos es simplemente narrada como de forma neutral y triste, desolados. Pero después del encuentro con Jesucristo, ellos se convierten en testigos de que ese Señor Jesús, que fue sentenciado a muerte, que padeció, murió y resucitó, está vivo, es parte de su vida, se han encontrado con Él. Esta es la vida del cristianismo, la vida de la iglesia. Si esto no es así, nosotros seríamos meramente cronistas de hechos pasados, pero no testigos de estos acontecimientos, como los teólogos alemanes que distinguen en el lenguaje teológico dos palabras: hablar de los hechos como historia, pero hablar también de los hechos con su significado. La famosa palabra alemana Geschichte, que es la historia que tiene que ver con tu vida. Por eso este pasaje es el pasaje, vamos a decir, que marcará todo el recorrido del documento. Podía haberse puesto todo la predicación de Pedro, pero quisimos centrarla en este paso. Pasamos. Tuvimos una discusión en la conferencia. ¿Cuál sería la característica redaccional del documento? Y hablé yo de las características propiamente evangélicas. Ahora es de la característica redaccional. ¿Qué queríamos nosotros transmitir al pueblo de Dios? El proyecto y no un plan o un programa, porque la SEM tiene otra naturaleza. Los centros de comunión eclesial, tal como lo dice Puebla, es la parroquia, la iglesia particular y la iglesia universal. Pero estas coordinaciones de comunión y de servicio tienen otra naturaleza. Ya saben que incluso se discutió sobre la naturaleza de las conferencias episcopales. Había obispos que decían que esto era una cuestión meramente práctica, pero que la que tiene constitución histórica tradicional para el encuentro de obispos es la provincia, y tenían razón en ese sentido. Pero la conferencia episcopal tiene una naturaleza en la que se destacan siempre dos principios teológicos que están ahí. El proyecto quiere ser una expresión de la unidad y la colegialidad entre nosotros los obispos. Queremos vibrar siempre en los dos principios teológicos que la han animado,
la colegialidad y la comunión de las iglesias. Desde que se hizo la reestructuración de la SEM, se destacaron esos dos principios teológicos que están en Pastores Greyes. Primero, colegialidad. Y nosotros podemos aplicar este término, aunque su precisión es netamente apostólica, es decir, los obispos y el Papa, cum petro et sub petro, es la colegialidad episcopal. Podemos ampliar su sentido de una manera libre, diciendo que es este sentido de unidad de las personas, que en cierta medida todos nosotros, ustedes, los laicos todos, en cierta medida y de manera, si quieren, demasiado amplio el sentido, somos colegas porque somos discípulos de Jesús. Ya no podemos ver a los laicos de otra manera, somos colegas, somos discípulos del Señor. Y luego la comunión de las iglesias, que desde siempre se ha dicho que un obispo no puede preocuparse solo de su propia porción, sino que es responsable de todas las iglesias del mundo, como también ustedes presbíteros se ordenaron, aunque a título de una iglesia particular o de una congregación religiosa, por si aquí hay algún hermano religioso. Sin embargo, toda ordenación sacerdotal tiene título universal. Ustedes se ordenaron para la iglesia más allá de los límites de su iglesia diocesana. Entonces, todo esto nos tiene que replantear por qué no solamente vamos a preocuparnos de nuestra iglesia particular, sino que somos corresponsables de todas las iglesias, primero de las más cercanas en la provincia, pero también de todo el país y del mundo entero. No podemos segregarnos del resto de la iglesia, como también en las parroquias. Ustedes que tienen sobre todo tareas diocesanas saben cómo es difícil romper el cerco parroquial, ¿verdad? De tener la mirada amplia, más allá de mi círculo pequeño. Por eso decimos que en pocas palabras, que en las diócesis se hacen los planes. Nosotros como obispos solamente damos un proyecto. Ya saben que etimológicamente proyecto es lo mismo que proyectil, un lanzamiento. Lanzamos esto para los sacerdotes, los fieles, los diáconos, los consagrados de nuestro país. La pastoral exige pues tener una doble mirada, cerca y lejos, particular y global, donde lo concreto no quite la mirada de lo más amplio. Este es un ejercicio siempre complicado, difícil, porque debemos tener las cualidades, conservar las cualidades de nuestros ojos. Nuestros ojos pueden hacer zoom y pueden tener al mismo tiempo una mirada amplia, horizontal. Lo que hace la cámara fotográfica no es otra cosa que la imitación que tiene el ojo humano. Nosotros podemos concretar, seguir la mirada. Yo veo estos 4 mosaicos, pero puedo también mirar ampliamente, ¿verdad? Y esto es lo que el proyecto pastoral quiere mantener, esta mirada a lo cercano, a lo lejano, a lo global, a lo particular, en esa habilidad que Dios le dio incluso a nuestros ojos. En Evangelii Gaudium vienen estas dos expresiones que vienen a ratificar lo que estoy diciendo. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana
Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Fíjense, es lo que hacemos naturalmente al caminar. Si yo voy solo así, me tropiezo, pero si voy mirando hacia abajo y hacia adelante, camino correctamente. Eso es también lo que hace el caminar de una iglesia particular. Tiene que tener esta atención global. Estamos en el mundo, más allá de Querétaro, de Irapuato, de Celaya, de León, pero al mismo tiempo tenemos que responder en este espacio histórico salvífico que el Señor nos dio. Por eso se habla de globalidad. Regresamos. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. No es ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que esteriliza. Este arte de la pastoral que debemos siempre conservar, ¿verdad? Me preocupo de lo que tengo que hacer, pero también soy consciente de que otros viven cerca de mí. Rápido les cuento una anécdota. Cuando era obispo allá por Michoacán, cambian a un padre, llega a la parroquia, llega el padre vecino, le dice: ahora sí vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Y le dice el padre recién llegado: sí, vamos a trabajar juntos, pero tú allá y yo aquí. Sí, tenía razón el hombre práctico, ¿verdad? Como decimos en México, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Es decir, tenemos una porción que nos encarga la iglesia, pero también no podemos dejar de mirar la totalidad, y por eso vinculamos todo nuestro quehacer pastoral. No puedo yo olvidar a mi vecino de la parroquia. Como iglesia particular no puedo salirme de este ámbito provincial y mucho menos del país y del mundo. Por eso la teología es muy sabia. Dice que la iglesia no son las sumas. Por ejemplo, la iglesia universal no es la suma de las iglesias particulares. Y puedo decir que la diócesis no es la suma de las parroquias, porque es una realidad misteriosa que va más allá de lo territorial y de la suma de un espacio, porque también tiene temporalidad, atemporalidad, geografía, no geografía, que ya los que trabajamos en las ciudades así lo comprendemos. Ya los fieles no necesariamente son los que viven en nuestro territorio. Hay esta movilidad que a veces nos incomoda, que el vecino que el que vive enfrente de nuestra parroquia no va con nosotros, se va con el padre de allá lejos, y allá es ministro de la comunión y allá hace la pastoral. Tenemos que entender esta flexibilidad teológica también, ¿verdad? En la que no hablamos de sumas, sino de realidades misteriosas que acontecen aquí, acontecen allá y acullá, ¿verdad? El objetivo del PGP. Con audacia profética y de modo crítico, en el PGP, los obispos de México queremos ofrecer una luz que pueda ayudar a responder a la pregunta fundamental que nos interpela: ¿qué significa celebrar en la fe para los mexicanos? ¿Y qué significa celebrar ahora, después de 2 milenios de la redención de Cristo y medio milenio del acontecimiento guadalupano, siendo una comunidad de discípulos testigos de la plenitud de vida y del consuelo que ofrece a todos el Hijo de Santa María de Guadalupe? Entonces es solo una luz.
el documento no es una enciclopedia de lo que pasa en el país. Cuidado cuando lean la realidad, porque luego cada uno desde su pastoral dice: a ver qué dice de la pastoral penitenciaria, a ver qué dice de los jóvenes, a ver qué dice de la catequesis, a ver qué dice de la liturgia. Y si de mala suerte no hubiera una alusión, qué decepción. Pero es una visión global, en la que no necesariamente el análisis estructural está sólido, que muchas cosas son la coyuntura que tiene nuestro país en este momento. Por eso es una luz. A ver, Padre Jasso, léeles cómo está organizado. El Padre David Jasso viene conmigo de allá de Monterrey. Él fue el amanuense en todo el desarrollo del proyecto, y le pasó lo que a Baruch con Jeremías: aprendió más que Jeremías, ¿verdad? Entonces él sabe todos los detalles del proyecto porque tuvo que escribirlo todo. Gracias. La estructura del PGP tiene 3 partes. Don Rogelio nos ha ayudado con la introducción principalmente, y la primera parte tiene que ver con el ver. Esta estructura del ver, juzgar y actuar está vigente, y miramos la realidad como pueblo redimido por Jesucristo y amado de Santa María de Guadalupe. En cada una de estas partes vamos a ver esos 2 acontecimientos, esas 2 personas, Jesús y Guadalupe, íntimamente relacionadas, y en este caso con la mirada de la realidad, que va en un ABC desde la globalidad, una realidad global del mundo, donde se plantea un núcleo problemático fundamental que se explicará más adelante, una mirada luego a las heridas y esperanzas de México, que quiere ser una descripción de una u otra manera también profética, no solo de denuncia, sino también de anuncio, por lo del proyectil y la visión a largo plazo que da esperanza. Y finalmente una mirada a nuestra iglesia, donde principalmente se describirán lo que tiene que ver con los agentes de pastoral y algunas circunstancias particulares. Una segunda parte relacionada con el juzgar, que tiene que ver con la iluminación, donde interpretamos y juzgamos desde estos 2 acontecimientos de la redención y desde el acontecimiento guadalupano. Se describe de manera general los 2000 años a 2000 años de la redención, algo sobre el misterio de esta misma redención, cómo la iglesia hemos sido testigos de este acontecimiento, luego los 500 años del acontecimiento guadalupano, y un desafío que marca el nexo entre esta iluminación de la realidad y los retos que se plantean en el actuar en esta tercera parte, donde actuamos como pueblo redimido por Jesús, bajo la mirada de Santa María de Guadalupe. Otra vez, estas 2 personas, o estas 3 personas, Jesús, María de Guadalupe y México, los mexicanos. Y en este sentido se plantearán de la A a la F 2, 4, 6 opciones por una iglesia con distintas características, que quiere ser un paradigma, no solo un programa, sino un paradigma que también se explicará más adelante, para terminar finalmente con una conclusión. 3 partes a modo de ver, juzgar y actuar, donde ciertamente el ver no es una enciclopedia, ni el juzgar es solo un elenco de textos, ni el actuar es un programa muy detallado, sino un proyectil. Entonces vamos a ver ahora ya la primera parte. Sin duda que me esperas un ratito en lo que introduzco esto rápido. Sin duda que mirar la realidad cada vez más uniforme en el mundo, en el que parece que lo que antes eran diferencias hoy son similitudes, e inclusive exteriormente nos parecemos, la piel no, pero el modo de vestir,
la globalidad de las comunicaciones, de la interacción, ha dado una especie de ciudadano global. Por eso en el video les pudo llamar la atención que sacamos realidades de África, pero que son las mismas que vivimos en México. Entonces la realidad no es exclusiva de nuestro país, sino que nosotros la asumimos o la padecemos de modo distinto. Entonces la realidad en cierto sentido tiene ya una globalización mundial. Por eso el acento principal de la presentación es lo que tiene que ver con las megatendencias que el mundo tiene hoy y que nosotros somos testigos de ellas. Es imposible elencarlo todo, pero yo quiero subrayar algunas y las digo en un desorden de importancia, sino realidades que están ahí. La primera es que en este momento todos separan lo ético y moral de lo natural. Hoy en la mañana vi el noticiero de Televisa, entrevistaron a un médico para explicar el tema de las drogas. Y él dice, haciendo a un lado lo ético y lo moral, voy a hablar de la salud. El problema de las drogas es un problema de salud, no es un problema ético ni moral. Esta es la tendencia por todos lados, como a separar lo que naturalmente va integrado, el corazón, el pensamiento, la acción de las personas. Entonces hay una tendencia cada vez más fuerte al desplazamiento de lo ético y sobre todo de lo moral, de lo natural. Segunda tendencia, para mí muy importante, es crece la horizontalidad en las relaciones interpersonales y en las relaciones institucionales, obligando a una nueva lectura de la jerarquía. Hoy se rompieron los estándares de respeto. Es una tendencia. Es muy normal que un muchacho nos hable de tú. Para él no significa ningún problema. Ni siquiera piensa que está faltando al respeto. Hoy cualquiera te raya la madre. Así seas obispo, arzobispo o incluso al papa. Esta horizontalidad modifica pues la estructura de autoridad desde el seno familiar. Los papás que ya no saben qué hacer, cómo dirigir, coordinar a sus hijos, los problemas de las empresas, los problemas de la Iglesia Católica. Las empresas todavía pueden sostener su mecanismo de dirección y de un organigrama piramidal porque están de por medio las sanciones económicas. Pero entre nosotros no es así. Un empresario de Monterrey le comentó a uno de los padres que supo que un sacerdote no se quería cambiar de parroquia. Y le dijo el empresario, uno de los más grandes de ahí, a mí me hace eso un trabajador y lo mando a volar. Tiene razón. Pero la Iglesia Católica y la relación entre ustedes, los sacerdotes y nosotros, no son relaciones laborales. Tienen otra naturaleza, de una familia, de un compromiso existencial y vital. Aquí no es de que te vas a volar. Entonces hay una modificación real en esta mirada horizontal cada vez más y más avanzada.
en la que corremos el peligro de extraviarnos o de añorar el pasado, como decía el documento del año 2000, querer ejercer la autoridad de modo extemporáneo, que lo único que haces es gritar, pero nadie te hace caso. Hay una sensibilidad nueva para entender el papel de la autoridad y de las relaciones interpersonales, y por lo tanto también nosotros tenemos que redefinir nuestro papel de pastores y nuestro concepto de jerarquía. No porque cambie esencialmente, pero tenemos que vivirla de otro modo. Siempre evangélica, pero que nos obliga a limpiarla de lo que se va pegando con la historia, ¿verdad? De esas cosas que se van metiendo en el comportamiento y que no tienen que ver con lo esencial, pero que están ahí adheridas a nuestra piel, y que ustedes, los párrocos, si no entienden esto, se la pasan tristes y enojados todos los días, porque también los laicos exigen ser tomados en cuenta y necesitan ser mirados de manera horizontal, no solamente vertical, no de arriba para abajo. Hoy todos estamos obligados a sentarnos en la mesa redonda, querámoslo o no, también las superiores, ¿verdad? Están las religiosas también, ¿verdad? Es el arte de conducir hoy es mucho más complejo, ¿verdad? Porque todavía hay quien quiere recurrir a los mecanismos antiguos. Aquí hace falta autoridad, decimos, exigencia, pero para el vecino, ¿verdad? La otra característica de la realidad actual es también esa confusión entre lo virtual y lo real. Tanto pasamos en las redes sociales que vamos perdiendo piso real, y hacia allá va también la investigación científica, de que ya no distingues lo real de lo virtual, salvo en algunas cosas que naturalmente tienen que ser reales, la comida y anexas, ¿verdad? Pero no deja de ser esta situación de virtualidad que hoy está tocándolo todo, y que en cierta manera para muchos le gusta. Si estuvieran aquí los jóvenes, preferirían que eso lo tuviera cada uno en su phone, ¿verdad? Porque también el teléfono te da un cierto, te imaginas un ambiente muy personal, aunque no lo es, ¿verdad? Tu espacio, ¿verdad? Dice, respétame mi espacio. ¿Qué espacio te respeta el celular? Tienes una ventana y una puerta al mundo. Bueno, el otro elemento, también así visto de manera general, es el tema del secularismo, que puede rayar en los extremos de ateísmo o de beligerancia contraria a toda religión y desde luego a la Iglesia. Vean ahora los medios de comunicación, observen al presidente de España para ver por dónde va también la tendencia hoy en todos lados, ¿verdad? La religión tiene nuevamente que salir del mundo de la política. La religión estorba las nuevas legislaciones. Y católicos, legisladores católicos dicen, las cuestiones morales, las cuestiones religiosas, esas tienen que salir de la esfera. Nuevamente tienen que ser echadas fuera. Ese equilibrio entre el secularismo y por otro lado la religiosidad de la gente, que no se puede borrar. ¿Qué hacer con ese espíritu religioso que tiene la gente?
que si no va a buscar sucedáneos para poder llenar su alma, su espíritu de lo religioso. Vamos a ver, y luego las realidades que aquí conocemos mucho del narcotráfico, de la migración, del tema de las minorías, de la cuestión de la emergencia indígena, todas estas cosas que gracias a Dios a mí me tocó vivir de cerca. Yo viví en Tacámbaro como obispo, allí miré todo lo que significa la producción y la venta de nervantes. Fui obispo de Tapachula con toda la temática migrante, en Tuzla, cercano allí de San Cristóbal. Aquí sabe de esto mucho más Monseñor Enrique, el tema de los pueblos originarios y su papel en la sociedad actual. Y luego el tema para mí en Monterrey tiene que ver con sus ciudades, la pastoral en estas grandes ciudades. Querétaro hace 50 años tenía 200,000 habitantes, hoy tiene 2 millones de habitantes. León, la pastoral en las grandes ciudades, donde inclusive físicamente estamos en un ámbito muy reducido, los centros históricos cargados de misas y de sacerdotes, las grandes periferias solas, sin iglesias, sin padres, sin nada. En 1984, que yo era párroco de satélite, los de vocaciones pusieron el mapa de la distribución del clero. Todos estaban que no cabían en el centro de Querétaro y yo estaba hasta la orilla, en aquella época, solo en satélite. ¿Ya? Entonces, también es una cuestión muy seria, el crecimiento de nuestras ciudades, y quiero recomendarles que si pueden participar en el encuentro latinoamericano de grandes ciudades, se va a celebrar en Guadalajara en el mes de octubre, en que se analizará los retos y desafíos de la pastoral en estas ciudades que se hacen metrópolis y que ya no se puede controlar el crecimiento. Pásale rápido ahí. Lo más importante es este núcleo cultural fundamental, desafiante, que en medio de toda la realidad presentada ahí aparece este punto como respuesta. En todo esto hay una crisis antropológica que tiene que ver con la manera de entenderse y de entender a la persona, y que en la respuesta del PGP es llevar a una visión integral del hombre redimido por Jesucristo y acompañado por María. Aquí está una mirada sobre la realidad global, que no hablé también sobre el tema de la economía, una transformación cultural en la que están estos elementos que la activan: la economía, el relativismo, la ecología, las tecnologías de las comunicaciones, el arribo de inéditas espiritualidades, la crisis de sentido, la migración forzada, las nuevas ideologías que afectan a la familia, el papel de la mujer y las nuevas tendencias de las cuales ya hablé. Las heridas y esperanzas de nuestro pueblo. No podemos dejar de decir que México es un pueblo pobre. Sigue siendo una proporción grandísima de pobres, 40 y qué millones o 50 y tantos millones. ¿Cuántos? 54 millones. ¿no? Y que a veces uno se le nubla la mirada porque ve espacios muy bien desarrollados. Cuando vamos a una ciudad como la de Querétaro nos quedamos atónitos del crecimiento de los edificios grandes, de las catedrales económicas, pero cuando ya pisamos y vemos el caminar ordinario de la gente, sabemos que la cosa está que arde. ¿Sí? Lo mismo en Monterrey. Recorrer a pie esa ciudad le hace ver uno que las cosas no son como parecen. Como obispos, desde aquí queremos hacer un camino sinodal, mirando lejos, ocupándonos de nuestros desafíos actuales,
pidiendo para nosotros al Señor una verdadera conversión pastoral, personal y pastoral. Entonces viene ya el trabajo en grupo. Disculpen que así fue apiñado todo en lo que yo dije, pero ustedes lo saben, lo sienten, ¿verdad? Ahora hay que verbalizarlo. Y estas son las preguntas que proponen aquí. No, mejor la de aquí, las que propuso el vicario de aquí de la provincia. ¿Tú di cuál es la pregunta? Con la indicación del padre Rogelio van a ser las 3 preguntas. En este momento tenemos ahí en su hoja del horario el trabajo por grupos, y dice: después de la exposición de la primera parte, ¿cuáles serían los retos propios de nuestra provincia? Y bueno, están también estas: ¿cómo estás viviendo esta realidad en tu vida, en tu servicio pastoral, en tu ministerio? Está muy enfocada. Y señalar por medio del consenso cuáles son los 3 aspectos que deben ser prioridad en la provincia.